¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo una máquina, un robot, puede interactuar con el mundo físico con esa precisión casi mágica? ¿O cómo una simple orden digital, un puñado de ceros y unos, se convierte en un movimiento físico real y delicado? Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, ese puente fascinante que conecta el código con la acción. Y para entenderlo, nada mejor que este ejemplo, un brazo robótico. Es una auténtica maravilla de la ingeniería, ¿verdad? Capaz de hacer cosas con una destreza que ya quisiéramos muchos. Su cerebro, claro, es un ordenador, un mundo digital. Pero su cuerpo, su cuerpo vive en nuestro mundo, el mundo físico, de los ángulos, las fuerzas y el movimiento. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. El ordenador le dice, muévete a este punto. Vale, pero ¿cómo se traduce eso? Es más, ¿cómo sabe el brazo dónde está para poder empezar a moverse? ¿Qué es lo que conecta esa orden, que es algo abstracto, con los engranajes y los motores? Pues la respuesta, la pieza clave de todo este puzzle, es la electrónica. Hay que pensar en ella como el sistema nervioso de la máquina. Es la que traduce los pensamientos del cerebro digital en acciones del cuerpo físico y al mismo tiempo envía las sensaciones del cuerpo de vuelta al cerebro. Es, vamos, una conversación constante entre dos mundos que no podrían ser más diferentes. Para entender bien esa conversación, lo primero es ver cómo el robot piensa, o para ser más exactos, cómo percibe su propia realidad. Todo, absolutamente todo, empieza con lo que se llama el sensado. Es básicamente el equivalente a nuestros sentidos. Es la manera que tiene la máquina de coger datos sobre sí misma y sobre lo que la rodea, y lo más importante de todo, convertirlos a un idioma que su cerebro digital pueda entender. Y claro, esta capacidad para escuchar al mundo no sería posible sin unos componentes clave, los sensores. A ver, para que el brazo sepa dónde tiene las articulaciones, se usan sobre todo dos tipos de sensores. Por un lado está el método analógico, que es continuo, como cuando subimos el volumen de una radio antigua con una rueda. Y por otro, el digital, que cuenta en pasitos muy definidos como hacer clic en la rueda del ratón. Son dos filosofías completamente distintas para resolver el mismo problema. El ejemplo más clásico de un sensor analógico es el potenciómetro. Seguro que lo hemos visto 1000 veces. Es, en el fondo, una resistencia que cambia de valor. Al girar su eje, la resistencia aumenta o disminuye, y ese cambio es algo que se puede medir con electricidad. Y aquí se ve la magia en acción, la traducción pura y dura. Fijaos, a cada ángulo físico le corresponde un voltaje eléctrico único, totalmente predecible. A 90 grados el sensor manda 1,25 voltios. Si lo giramos a 180, pues ya son 2,5 voltios. Es una conversión directa, sin intermediarios, del mundo físico de los ángulos al lenguaje eléctrico del voltaje. Y ahora saltamos al mundo digital con el encoder óptico. Aquí la estrategia es radicalmente distinta. En lugar de una señal que varía suavemente, lo que hacemos es contar pulsos. Es un sistema increíblemente preciso, que se basa en algo tan simple como la luz y la sombra. Su funcionamiento es súper ingenioso. Hay un LED que emite un rayo de luz. Un disco, lleno de ranuras minúsculas, gira junto con la articulación del robot. Cuando una ranura pasa por delante, la luz llega a un sensor. Cuando no hay ranura, la luz se bloquea. El ordenador lo único que hace es contar esos parpadeos, esos pulsos de luz. Y cada pulso es un pasito de rotación diminuto. Es precisión digital en estado puro. Vale, ya tenemos claro cómo la máquina siente. Pero ¿y cómo actúa? Ahora vamos a pasar de la entrada de información a la salida, al movimiento físico. Y aquí es donde entran en escena los actuadores. Si decíamos que los sensores eran los nervios, los actuadores son sin duda los músculos. Son los que cogen las señales eléctricas, esas órdenes que vienen del cerebro, y las convierten en fuerza bruta, en movimiento de verdad. Y el actuador más común que existe es el motor de corriente continua. Su principio es como una danza elegantísima entre la electricidad y el magnetismo. Cuando pasas una corriente por una bobina que está dentro de un campo magnético, se genera una fuerza que la hace girar. Es la base de casi cualquier cosa que se mueva en el mundo moderno. Pero claro, no vale solo con encender el motor. Se necesita un control preciso. La forma más intuitiva es la lineal. Si quieres más velocidad, le metes más voltaje. Como pisar el acelerador de un coche, vamos. Pero luego está el método de conmutación, que es mucho más listo. Enciende y apaga la energía miles de veces por segundo. Y la velocidad depende del porcentaje de tiempo que la energía está encendida. ¿Y por qué es mejor? Porque es mucho más eficiente. Casi no genera calor, lo que es fundamental en aparatos que van con batería. Hemos visto en las piezas por separado. Sensores para sentir, actuadores para moverse. Ahora vamos a dar un paso atrás para ver cómo encaja todo esto en el gran esquema de las cosas. Y aquí es donde todo cobra sentido en una sola palabra: mecatrónica.
porque esto ya no va de mecánica por un lado, o de electrónica por otro, o de informática. No, es la sinergia, la unión de todo ello. Es justo en esa intersección donde nace la robótica moderna. La definición formal lo deja bastante claro. Es la integración de todas estas disciplinas para crear cosas más inteligentes, más eficientes. Un robot no es una máquina a la que le han pegado un ordenador. No, es un sistema que se ha pensado desde el minuto uno como una fusión de todas estas áreas. Y por eso mismo hay una idea que es fundamental entender. En la mecatrónica, el software no es algo etéreo que está por ahí controlando el metal. El software es literalmente un componente más de la máquina tan importante como un tornillo, un cable o un engranaje. Y para ir terminando, vamos a resumir todo lo que hemos visto en el principio fundamental que lo gobierna todo en la electrónica. Si lo pensamos bien, en el fondo, la electrónica siempre hace dos cosas: procesar información y controlar la potencia. Los sensores y los microchips manejan señales pequeñitas, muy delicadas. Eso es la información. Y luego, los circuitos de los motores manejan corrientes enormes para poder mover el brazo. Eso es la potencia. Pensemos en otros ejemplos cotidianos. Un amplificador de música. ¿Qué hace? Coge una señal de información muy pequeña, de una canción, y usa potencia para hacerla lo bastante grande como para que los altavoces suenen. O una placa de inducción. Recibe una orden simple, ponte al nivel 7, eso es información, y la usa para controlar una cantidad de energía brutal para calentar las sartenes. Así que, para quedarnos con la idea clave, la electrónica es ese sistema nervioso que permite a las máquinas sentir con sensores y actuar con actuadores, y lo consigue siendo una maestra en el arte de manejar dos cosas a la vez: la delicadeza de la información y la fuerza bruta de la potencia. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta sobre el futuro. Porque, a ver, el sistema nervioso ya está construido, las máquinas ya tienen sentidos y músculos de una sofisticación que asusta. La pregunta del millón es, ¿qué pasará cuando desarrollemos una inteligencia que esté a la altura de esos cuerpos tan capaces? ¿Cuál será el siguiente paso en esta evolución? Ahí queda la reflexión.